Ya, vamos a comenzar. Mari Mari Compuche, Compulamien, les damos la bienvenida a todas y a todos a la primera sesión de este seminario llamado Críticas al Mundo Colonial. Mi nombre es Alexandra Fuenzalida Artigas y estaré a cargo de la moderación de esta primera sesión, Orden Colonial del Sistema Mundo. Así que si tienen consultas durante la presentación del expositor, pueden escribirlas en el chat o al final de la presentación levantan la mano del Zoom para que puedan abrir el micrófono. Bueno, a modo de introducción les contaré un poco de cómo nació esta idea de seminario, que fue que dentro del programa de pueblos indígenas se identificó un interés común de conocer y profundizar los conceptos de colonialismo, poscolonialidad, decolonialidad y anticolonialidad, y cuáles son sus diferencias entre estos conceptos. Entonces, a raíz de esta duda nace este seminario, con el objetivo de aclarar esta inquietud de aprendizaje tanto para nosotros quienes componemos el programa como para la comunidad de la Facultad de Ciencia Física y Matemática. Así que es de suma importancia comprender cuáles son las críticas al mundo colonial, al menos para nosotros principalmente que tuvimos esta duda en un principio, porque normalmente se replica en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, tal como ha ocurrido en la actual movilización por las y los funcionarios de la facultad, y creemos que es relevante hablar sobre colonialismo, que ha sido base de múltiples desigualdades que siguen reproduciéndose en nuestra sociedad, y que hay que cuestionar la idea de que, entre comillas, hay personas que valen más que otras y que por ende merecen un lugar mucho más alto en la pirámide social. Y un claro ejemplo son las discriminaciones a personas que no han tenido título universitario, por ejemplo. Y como responsabilidad nuestra debemos trabajar en una transformación de raíz. Esto quiere decir como para un cambio que sea necesario avanzar hacia la interculturalidad crítica, que visibilice la historia y otros conocimientos, especialmente de aquellos que provienen de pueblos indígenas. Así que dicho esto, hay que situarse en este contexto social, cultural, histórico y político que sigue vigente, hoy en día sigue pasando, y apuntar en nuevas propuestas y nuevos resultados. Sin más, les dejo con ustedes a Andrés Marconi, que es licenciado en antropología y miembro activo del programa Pueblos Indígenas, quien será el expositor de esta primera sesión, Orden Colonial del Sistema Mundo. Así que, bueno, nada más que decir, muchas gracias. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Alexandra, por la presentación. Agradecer ahí al programa también de pueblos indígenas y por la instancia y por generar estos espacios de diálogo. Ahí también comentar que la idea va a ser un ciclo de 3 sesiones. Entonces, esta es la primera y las 2 siguientes van a ser los miércoles que siguen. Que la idea es seguir profundizando también ahí como en otros debates en torno al concepto de colonialidad, y también adentrarnos un poco en alguna reflexión en torno a cómo se hace para también descolonizar muchas veces como instituciones, y ahí también la tercera sesión está mucho más orientado a eso. Así que esta primera sesión, la idea es eh, poder conversar un poco de algunos aspectos más históricos de la formación de este orden colonial. Entonces, para empezar a abordar esto, eh, una, quizás una imagen que puede ayudar es quizás de pronto este tipo de problemas o de conceptos que suenan un poco grandes y que parecen así como una suerte de madeja enredada de muchas cosas, donde ahí quería proponerles quizás algunas ideas para empezar o hacer un ejercicio de empezar a desarmar y ver qué hay quizás también en esta madeja de muchas cosas enredadas. Y una de estas ideas, quizás para comenzar, es primero plantear un poco el, la noción de que podemos tratar de poner la etiqueta o el nombre de colonialismo a un fenómeno, que existe un fenómeno humano que no es, que tiene un carácter, además, que es un fenómeno en el cual ciertos seres humanos se imponen por sobre otros seres humanos. En ese sentido podemos hablar como de un fenómeno de dominación. Ya este fenómeno, que tiene una serie de otras características que vamos a ir revisando ahora, le podemos llamar colonialismo. Una segunda idea es que este fenómeno, además, no es algo natural, no es una ley de la naturaleza de la humanidad, sino que tiene un origen histórico y es el resultado de un montón de condiciones que se han ido conjugando
y que está directamente relacionado con la expansión colonial de las potencias europeas desde 1500 en adelante. Una tercera idea es que además existe o se ha ido creando un sistema de creencias, o varios sistemas quizás también, pero ha existido una serie de producción de ideas que justifican este orden. Es decir, son ideas que dicen que esto es lo normal, esto es lo que, cómo debe ser. Y en ese marco, también me interesa como invitar también a la reflexión de cómo la ciencia moderna europea también surge y se desarrolla en ese mismo entramado de ideas. Entonces, son un poco como algunas ideas generales que la idea es poder profundizar un poquito en lo que sigue de esta sesión. Ahí para comenzar quería quizás partir con una distinción más bien como del orden conceptual en torno a la idea de una colonia, en el sentido de que si bien eh, el colonialismo como fenómeno que nos interesa conversar ahora es algo quizás de los últimos siglos, la idea de una colonia no es algo nuevo ni propio quizás en ese sentido del capitalismo, es algo que igual existe de antes, desde otras expansiones civilizatorias. Y en ese sentido se puede entender que una colonia es básicamente una ocupación forzosa de un territorio ajeno a esta civilización que se estaría expandiendo y que tiene como por objeto, por lo general, proveer, ya sea de algún tipo de producto, de alimento, de alguna materia prima, o bien ser un punto de control de rutas comerciales. Entonces, por ejemplo, los fenicios, los griegos tenían colonias, los romanos tenían colonias en otros lados y estaba muy asociada principalmente a eso, al control de rutas, control de recursos que requería este centro más imperial. Y quizá un rasgo que sí es común en todos estos procesos es que la potencia colonizadora establece un tipo de relación en este territorio ajeno. Y es una relación en la cual esta potencia instala su propia cultura, instala su ley, y que si bien puede dialogar o generar fenómenos de sincretismo, entabla una relación asimétrica. Es la metrópolis, es el centro civilizatorio, el que define un poco qué es lo que va a pasar en esta colonia. La colonia no es, de alguna forma, no responde a sí misma, sino que todo lo que ocurre ahí en ese territorio está definido desde el mandato como de la metrópolis que está colonizando. Entonces, en este sentido, considerando que las colonias no es algo como es algo que podemos rastrear en distintos lugares y en distintos momentos de la historia, cuando hablamos de colonialismo, o quizás para adentrarnos también como quizás en las discusiones que se han venido desarrollando en torno al colonialismo, por lo general se remite más bien a un proceso que tiene una serie de otras características, que no es solo ir y ocupar un territorio ajeno, sino que es un proceso que desde 1500 en adelante está directamente vinculado a una serie quizás como de dimensiones. Y aquí en un intento por identificar de pronto algunos planos para poder leer este proceso más de largo aliento y ver principalmente continuidades, la propuesta es al menos como diferenciar entre tres planos que se van solapando. Por una parte, está el proceso de expansión económica capitalista desde sus albores, así en, ahí en el siglo XV, siglo XVI. Por otra parte, el sistema de creencias o toda la producción de ideas e instituciones que van sosteniendo también este proceso. Y, por otra parte, las estructuras sociales o la forma que va tomando como la organización de los grupos humanos que están como experimentando este proceso. Entonces, tomando estas dimensiones de referencia, si comenzamos desde el siglo XVI, desde 1500 aproximadamente, lo que vemos es que hay un proceso de expansión económica desde Europa. Hay un contexto histórico, principalmente ahí se cierran las rutas como hacia el oriente, luego la caída de Constantinopla, y comienza como a buscarse rutas alternativas para el comercio de ultramar. Están las expediciones portuguesas, las expediciones españolas, y un poco ahí en general el relato que también se suele reproducir, yo recuerdo ahí como en la enseñanza básica, en la enseñanza media, llegan los colonos, llega Colón a América, descubre América sin darse cuenta que era América, y comienza un poco este proceso como de traer la civilización, de traer el evangelio, y se va configurando un nuevo orden de rutas comerciales.
Entonces, en este relato, que también que el que se sigue reproduciendo muchas veces hasta el día de hoy, de esta venida como de alguna forma el hombre europeo que trae esta semilla de civilización o esta forma de ser en el mundo eh, hacia este nuevo continente, estas nuevas tierras, se va configurando como una serie de ideas que justifican también este acto de colonizar. En este sentido, lo que se puede ver acá en el mapa es cómo es en este momento que se empieza a configurar algo que sí es nuevo, de alguna manera, en la historia como de en la historia humana en el planeta, que es que se empieza a configurar un sistema global de redes comerciales y redes marítimas de ultramar, que si bien ninguna de estas eran como nuevas, en el sentido de el comercio marítimo existía de antes de este momento, este es el proceso en el cual se empiezan a interconectar múltiples territorios del planeta y, y todo este proceso empieza a ser comandado desde los intereses de Europa. Ahí principalmente en un primer periodo es España y Holanda como gran centro financiero de estas expediciones, y luego empiezan como una serie de disputas, pasa como quizás también a manos inglesas posteriormente, pero en definitiva lo que me interesa es que es en este proceso donde hay una expansión. Hay una expansión, crece tanto como la cantidad de productos que se mueven por Europa, crece también el volumen de capital, de capacidad de financiamiento para esta empresa, y así también se empieza a generar un movimiento de personas. Y es justamente en lo que se conoce como el comercio triangular del Atlántico, que es este triángulo verde que se ve acá entre Europa, África y las islas del Caribe, y, Brasil también y América, donde empieza a desarrollarse uno de los negocios más lucrativos dentro como de este proceso, que es justamente el tráfico de esclavos. Y, y, el, y se va configurando un modelo de negocio en el cual desde Europa se mueve ya sea principalmente manufacturas, armamento muchas veces, hacia África, donde se intercambia por esclavos. Los esclavos son movidos como mano de obra hacia Centroamérica, hacia las islas del Caribe o hacia Brasil, y donde llegan a ser la fuerza de trabajo de ya sea ingenios azucareros, plantaciones de café, plantaciones de algodón, y desde ahí se exportan los productos hacia Europa. Y esa triangulación comercial es la que empieza a sostener un flujo constante de personas y de embarcaciones como en el Atlántico. Entonces, tenemos que en estos inicios comienza esta expansión de rutas comerciales. Por otra parte, también viene una serie de, de ideas o en qué se sostiene también como estos procesos. Y en esa línea, en un primer periodo, la evangelización y la tradición católica juega un papel fundamental. Aquí les quería compartir una breve cita de un documento que en su momento era un poco el acto que hacía el conquistador español al llegar a América y enfrentarse como a poblaciones indígenas, que era leerle el requerimiento. Y el requerimiento era un documento elaborado por abogados de la corona, en los cuales se le invitaba voluntariamente a la población indígena a reconocer que el Dios católico y a reconocer que todos esos dominios pertenecían también como a la corona española, dado un derecho divino, es decir, Dios quería eso, y si no, el mismo documento cerraba con una especie de ultimátum, de una idea de que si no te gusta, te hacemos la guerra. Entonces, solo como para compartirle un fragmento que me parece interesante, la lógica que instala, dado que es algo que después se puede ver como se replica en múltiples otras instituciones dentro como del aparato colonial. Y dice, si no lo hicieres, en este caso como el convertirse, o en ello dilación maliciosamente pusieres, os certifico que con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros y os haré guerra por todas las partes y maneras que tuviere, y sujetaré al yugo y obediencias de la iglesia y sus altezas, y tomaré vuestras personas y la de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos,
y como tales los venderé y dispondré de ellos como su alteza mandare. Y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen, y protesto de los muertes y daños que de ellos se registraren, serán a culpa vuestra, y no de su alteza ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron, y de como lo digo, pido al presente escribano que me lo dé como testimonio firmado, y a los presentes ruego que de ellos sean testigos. Este es el último de los últimos párrafos del requerimiento, que quería compartirlo porque que se expresan algunos elementos que después toman bastante continuidad, un poco como desde cómo se construye una simetría de poder y cómo se ejerce también ese poder, y qué lugar se le da en este caso al sujeto colonizado y qué lugar toma también como el sujeto colonizador, en el sentido de que en este caso el sujeto colonizador, hombre, europeo, blanco, se posiciona desde un mandato divino en el cual el sometimiento del otro pasa a ser como su única opción, y de alguna forma cualquier reclamo o cualquier posibilidad distinta a ello ya lo hace merecedor de castigo, lo hace merecedor de muerte, lo hace merecedor de ser esclavizado. Y de alguna manera esta lógica, que en este caso se justifica desde una tradición religiosa, después sigue replicándose, encontrando de alguna manera como otro argumento que ya no pasan por Dios, sino que pasan quizás como por otras miradas de carácter más iluminadas, más ilustradas, pero que de alguna forma siguen replicando esta simetría de que el otro está debajo, y de alguna forma yo estoy por encima del otro, y, y traigo conmigo, porto un poco, yo sé qué es lo que es bueno para él. Eso un poco lo que me interesaba como comentarles del requerimiento. Y pasando a esta como una tercera dimensión, este proceso de expansión comercial y de empezar a generar colonias para sacar materias primas en función de lo que se requería, y a triangular este comercio también, de que se vuelve muy lucrativo, o sea, muy lucrativo las empresas, las compañías transatlánticas, se van también como de alguna manera demandando una organización de estos territorios en función de estos intereses. Y intereses que por una parte tenían como un carácter monopólico. En general el negocio transatlántico era un negocio lucrativo porque había condiciones monopólicas para el comercio, es decir, ya sea la corona española, portuguesa o inglesa, holandesa, designaba ya, se hacía cierto trato en el cual solo cierta como compañía iba a transportar cierta mercancía, por ende la fijación de precios dependía únicamente en este caso como de quien tenía el monopolio. Y eso requería a su vez una serie como de un control militarizado también como de esas rutas comerciales para que ese comercio fuera efectivamente monopólico en las colonias. Y ahí es donde en general se empieza se acompaña como de todo el desarrollo como de armada, de tanto como el imperio español, así como el imperio holandés. Y a nivel de los territorios es necesario también instalar formas de organización social que permitan organizar el trabajo, tanto de la mano de obra indígena, el periodo que pudieron, porque luego una vez que, en el caso de que donde hay exterminio, ya sea como por guerra o bien como por enfermedades, y se agota la mano de obra indígena, son efectivamente también los mismos sectores que después se ven en la necesidad de importar esclavos para poder sostener esa producción de mercancías. Y a su vez también estas organizaciones sociales tienen también que ser capaces de responder a la corona o responder a la metrópoli europea. Entonces, en general, lo que se observa, sobre todo, principalmente, si bien hay matices entre la forma que lo hacían los españoles, la forma en que lo hacían los portugueses o los holandeses, en general se puede ver que es común la estructura piramidal, donde la cúspide de la pirámide de estas sociedades coloniales era ocupada por personas blancas que venían o tenían un vínculo sanguíneo directo con la península. Bajo ellos estaban quienes mantenían como estos vínculos de sangre,
pero ya habían nacido en el territorio, y bajo ellos venían ya las poblaciones mestizas en los lugares donde se dio mestizaje, o se produjo como estos procesos de mestizaje que en términos concretos en muchos lugares estaba dado desde una lógica de hombres blancos que venían solos acá, que abusaban también como de poblaciones indígenas. Y bajo ellos está con las poblaciones indígenas, y al final de la pirámide, la base estaba configurada por los esclavos negros. Y esta matriz, que también se corresponde como con una matriz fenotípica, en el sentido que el color de piel parece mandar y dar posiciones dentro como de esta pirámide, es una configuración colonial que puede observarse no solo en América, en las colonias, por ejemplo, en el sudeste asiático de los franceses, también hay una lógica muy similar de cómo se organiza finalmente como el poder en estos territorios colonizados. Entonces, durante el siglo XV, XVI, XVII, haciendo como una pasada muy, muy general, lo que se ve es que hay una expansión de rutas comerciales, hay una expansión también de que esto es justificado desde una misión, desde una lógica de que se le está haciendo bien al mundo, de que Europa está llevando la civilización blanca occidental, incorporando a todo el resto del planeta dentro como de esta misma película, y definiendo cómo se tiene que ordenar el mundo también. Sin embargo, en esta misma evolución, hacia el siglo XVIII, se empieza a desarrollar un proceso que transforma estructuralmente tanto la escala como las capacidades, como el volumen de todos estos fenómenos que comentaba, y que tiene que ver principalmente con todos los cambios asociados a la revolución industrial. La revolución industrial, en este sentido, sobre todo lo que refiere como a la integración de máquinas de vapor a faenas mineras, faenas como de producción textil, y de ahí como a medios de transporte, comunicación, etcétera, etcétera, cambia por completo la escala en la que de alguna forma podía funcionar esta gran maquinaria ya interconectada de rutas comerciales y territorios colonizados, en el sentido de que con los trenes, por ejemplo, y el desarrollo del ferrocarril, los tiempos en los cuales se requería para movilizar las mercancías se reduce drásticamente. Y asimismo, ocurre una reconfiguración también como de las pirámides sociales. Empieza a aparecer nuevos sujetos sociales, los obreros industriales en Europa, empiezan a aparecer también como nuevos grupos en conflicto en el marco como de estas sociedades, y a su vez también es un periodo en el cual entran en tensión otras estructuras sociales, donde también la religión queda en entredicho y deja de ser capaz de sostener de alguna forma todo el andamiaje social. Y en ese sentido es como el proceso en que justamente viene como toda esta renovación ilustrada de un pensamiento mucho más eh, anclado en la razón, en la ciencia, y de alguna manera en una configuración del mundo, o en una mirada hacia el mundo propia también de un grupo que está disputando también su propio lugar, de alguna forma, en esta sociedad europea, que son justamente aquel grupo que se había visto enriquecido por el comercio y que está disputándole privilegios, o está un poco entrampada ahí frente como a todos estos privilegios reservados solo para las noblezas. Entonces, en ese sentido, aparece como un nuevo, o se empiezan a desarrollar ciertos procesos que van a ir reconfigurando también el carácter como de cómo se va desplegando esta relación entre Europa y sus colonias. Entonces, aquí algunos de los cambios que se suscitan rápidamente de la mano como de estos procesos de expansión económica, tiene que ver con cómo en términos materiales el planeta, en términos globales, se vuelve más pequeño, o se acortan distancias y tiempos.
En el sentido, por ejemplo, algo tan sencillo como que la velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento de los carruajes por caballo era entre 17 y 20 kilómetros por hora, y hacia 1850 la velocidad media de las locomotoras ya alcanzaba los 100 kilómetros por hora y los barcos a 58 kilómetros por hora. Esta transformación genera un cambio sumamente profundo, no solo en los procesos de extracción y de transporte de materias primas, sino que también cambia la forma de hacer la guerra por completo, en el sentido de que inicia los países que empiezan a industrializar sus industrias bélicas, son los países que empiezan a tomar la delantera, ya que son los países que pueden mover más rápido a sus tropas, pueden trasladar más rápido como todos los insumos para la guerra, y a su vez son los que tienen como las armas más fuertes. Entonces, este proceso de industrialización va muy de la mano también de una industrialización de la forma de hacer la guerra. Y por ende eso también se aplica o donde se expresa de forma bastante clara precisamente en aquellos territorios donde las potencias europeas necesitaban controlar militarmente y donde empiezan a desplegar una serie como de formas de guerra moderna antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, la guerra industrializada comienza a ensayarse en múltiples territorios en la faz del planeta, bajo esta misma como racionalidad, bajo esta misma de alguna forma como mentalidad ilustrada, iluminada, pero no es escándalo hasta que esta forma de hacer la guerra se instala en Europa. Entonces, está como por una parte como todo lo asociado como a esta expansión económica, industrial y nuevas formas también como de hacer la guerra. Por otra parte, las nuevas formas como de comunicación también aceleran la velocidad en la que se transmiten los mensajes, lo cual también impacta profundamente en cómo se relacionan también como las colonias, es decir, como un mensaje de Chile a España ya ahora viaja a la velocidad que tiene la electricidad a través de un cable telegráfico. Ya no necesita los meses que requería antes para llegar a un mensaje de un punto a otro. Entonces, estas transformaciones a nivel económico también tienen un correlato en la dimensión de cómo se van reconfigurando las estructuras sociales, tanto europeas como en las colonias. Y en el caso europeo, el proceso en el cual se despliegan o tienen lugar como las llamadas revoluciones burguesas, que un poco estos procesos donde como vuelven o hay una reconfiguración del poder y se instalan nuevas formas de gobernanza, de la creación como de república, de separar poderes, de que donde las burguesías tienen la capacidad o un poco pactan muchas veces también como con las respectivas noblezas para copar mayores espacios de poder, que si bien se reconfiguran un poco, es como se reconfigura la forma de organizar el territorio y la economía en Europa, la relación hacia las colonias no cambia mucho. Sí, siguen siendo tratadas como periferia y como de alguna forma como apéndice a estos nuevos estados coloniales ahora modernos e industriales. Y el cambio lo que sí empieza a ocurrir, para el que, por ejemplo, afecta directamente al cono sur, es cuando ya entran en tensión algunas de estas como naciones europeas, y principalmente Inglaterra, que está queriendo como ejercer un control efectivo de rutas comerciales y de tráfico de mercancía a nivel global, y se impulsa como todo el proceso como de formación de Estado-Nación a nivel del cono sur. Muchas de ellas guerras financiadas directamente con capitales ingleses, con formación también como de la presencia, por ejemplo, de militares y estrategas ingleses en varios de estos procesos. Yo creo que es una imagen bien concreta, y que en el caso de los estados-nación que empiezan a nacer a partir de estos procesos, como de alguna forma aquí ya habría un proceso como de descolonizar, en el sentido de que estos lugares que eran colonia ahora pasan a ser, se les da la bienvenida en el escenario internacional como nuevos estados que van a empezar como a liderar y a tomar la rienda de sus propios destinos, etcétera, un poco todo ese relato ilustrado, bien liberal respecto a los estados-nación. Sin embargo,
en lo concreto, la relación entre estos nuevos estados y las potencias europeas no sigue siendo bastante parecida o en realidad idéntica a la que tenía antes de ser Estado, es decir, siguen siendo básicamente las élites locales, un poco la punta de la pirámide, la que sigue teniendo relación con estas metrópolis europeas. Son ellas las que gobiernan bajo la misma estructura piramidal hacia abajo, estas castas separadas por color, y que en ese sentido el que ahora sean Estado no implica para nada una transformación como en esos planos. Y en ese sentido es posible también como al contraponer estas imágenes, es posible también ver cómo en un mismo lugar pueden confluir quizás como ideas o cómo esta misma forma de ver el mundo en este contexto también acepta y no le genera ninguna contradicción otro tipo como de actitudes hacia otras poblaciones. Y es en este contexto donde cobra muchísima fuerza el racismo como una ideología y se empieza a instalarse y a expandirse como un gran marco, ahora desde la racionalidad científica, como un gran marco que justifica también como estas formas en que las sociedades europeas blancas se relacionan con otras sociedades. Y en ese sentido, quizá una imagen ahí que les quería como compartir es que hacia fines de 1800, en París, la misma ciudad que un poco se reclamaba ser cuna civilizatoria, también estaban como los jardines de aclimatación, donde, por ejemplo, secuestraron a personas mapuches y las llevaron para exponerlas como parte de objetos o partes de las cosas que se pueden observar del mundo. Entonces, es interesante ver cómo esta racionalidad que se empieza como a, a instalar en Europa y expandir también respecto como a qué es la verdad o cómo se construyen las verdades, no tiene ningún tipo de contradicción con que hay ciertas personas la Declaración de Derechos del Hombre, de alguna forma, es una declaración para los hombres blancos europeos. Ese es el límite, en el fondo hasta ahí llegan los derechos universales del hombre. El resto de poblaciones son poblaciones inferiores, de razas inferiores, frente a las cuales este mismo hombre blanco europeo, ahora ya no desde el designio divino del mandato de Dios, sino que ahora desde el mandato de la razón, asume la misma misión civilizatoria, pero desde otro lugar. Poco también aquí asume y justifica las tenencias de colonias, así Francia, Inglaterra justifican el seguir teniendo colonias, como que de alguna manera ellos están ejerciendo el rol que les corresponde como europeos avanzados, civilizados, que es tener la responsabilidad de sacar de la barbarie, de sacar de estos estados inferiores de desarrollo al resto del planeta y sumarlos a esta modernidad industrial. Entonces, en ese proceso asociado a la revolución industrial y todas las transformaciones que eso impacta en todas las esferas de la sociedad, y que eso también cambia bastante como quizás el ritmo o la velocidad en la que también estaba funcionando este sistema y andamiaje colonial de relacionarse de Europa, cómo se relacionaba con sus colonias. Quería también ahora quizás hacer un poco un acercamiento hacia lo que ocurre en Chile hacia finales del siglo, o durante el siglo XIX y el siglo XX, sobre todo lo referido al proceso de formación del Estado-Nación y cómo esto también permite observar ciertas continuidades, es decir, esas cosas que no cambian. Y aquí mencionar algunas cosas, nada más como una suerte así más bien como de postales, de que en este periodo, al igual que en el resto como a nivel más global, así como una lógica quizás como de escalas distintas nada más, también se está experimentando un proceso de expansión, o como el ciclo de expansión, hay múltiples ciclos, pero el ciclo de expansión económica es precisamente la industrialización de ciertas industrias extractivas, como por ejemplo el salitre, y el rol que ocupa también el salitre como insumo para la fabricación de pólvora,
lo cual lo vuelve como un commodity de alto interés estratégico, geopolítico para el imperio inglés, y por eso también, bueno, financia toda la guerra del Pacífico. Y es una industria que es de los primeros lugares, por ejemplo, donde se instala el ferrocarril en Chile. Entonces, en este mismo proceso de formación de Estado-Nación, los intentos de llevar adelante procesos de industrialización en el territorio nacional, bajo este mismo relato de que hay que incorporarse a esta modernidad industrial, hay que incorporarse a este mundo blanco civilizado, queda bien en evidencia de cuáles son los intereses que están como guiando o diciendo ya, esto es lo que se va a industrializar de este lugar. Y es básicamente la extracción de materias primas o la extracción de recursos que están demandando los mercados europeos o las nuevas potencias que empiezan a emerger, como en este caso en este periodo de Estados Unidos. Y en su momento lo fue la fiebre del oro y cómo eso dispara los precios del trigo, por ejemplo, que es uno de los principales argumentos, por ejemplo, que se empiezan a instalar para justificar también la ocupación de todo el territorio al sur del Biobío, de ver desde esta mirada de que todas esas tierras están ahí abandonadas, perdidas, no están siendo explotadas, se está perdiendo la posibilidad de producir, por ende, es totalmente legítimo que el Estado, que este Estado-nación racional, ilustrado, vaya y ocupe y saque de la miseria o de la barbarie como a las personas que están ahí. Entonces, en ese sentido, es posible ver cómo en Chile, o en la formación incluso como en ese periodo que están haciendo como esta nueva entidad, Estado-Nación Chile, hay una continuidad, por una parte, en cuáles son los intereses que están dirigiendo los procesos de expansión económica, y por otra parte también hay una continuidad en cuál es la pirámide social que ordena este territorio. Un poco el mandato máximo sigue estando ocupado por familias blancas, criollas, principalmente algunas de ellas seguían teniendo vínculo directo como con Europa, y son ellos los que llevan como de alguna manera la relación con las metrópolis imperiales. Bajo ellos se ubican poblaciones mestizas, bajo esas poblaciones se ubican poblaciones indígenas, y al final en esa altura ya Chile no era un país como que tuviera una población de esclavos negros como sustantiva, quizá a diferencia de otros países, pero también al final de la pirámide estaban los esclavos negros. Y esa pirámide no tiene ninguna transformación, es decir, como se acaba la colonia, empieza el Estado-Nación Chile, y esto no tiene ningún cambio, o tampoco no hay ningún interés en que esto cambie en ese sentido. Y esa continuidad se observa, por ejemplo, en también la facilidad quizás durante o la utilidad que brinda todo este ideario en torno a la modernidad y el progreso que también se instala a nivel, no sé, de las discusiones más de la élite en Chile. De ahí, por ejemplo, como me parecía interesante quizás como comentar ahí varias en su momento las discusiones que se desarrollan acá, sobre todo entre Andrés Bello y Sarmiento, cuando estuvo exiliado Sarmiento acá en Chile, de su mirada respecto como a qué hacer con estas pampas llenas de bárbaros incivilizados, y la necesidad de ojalá que esto sea lo más parecido a Europa lo más rápido posible. Y bueno, Sarmiento tenía un periodo que durante un periodo de tiempo ahí que se llamaba el progreso, como alguna forma como su propio medio para tratar de instalar este ideario que cobra bastante fuerza dentro como de la élite, pero siempre limitado o siempre de alguna forma circunscrito a los intereses en este caso como de Inglaterra, y posteriormente después pasan a ser Estados Unidos. Y ahí la otra imagen que me interesaba comentar era la de cómo esto también se expresa, por ejemplo, como en la construcción justamente como de estas grandes obras que son capaces de integrar o de traer esta modernidad industrial, como fue el acueducto del puente ahí del Mayeco, como esta gran obra ingenieril que logra conectar este territorio indómito
y que ahora es un territorio que al fin está integrado a la civilización moderna y está produciendo con colonos de una raza como más elevada, que es capaz como de efectivamente comprender las bondades de la vida moderna y la vida civilizada. Entonces, como en esa línea, de alguna forma, Chile también, al observar quizás como en la panorámica, qué lugar tiene Chile dentro de todo esto, es posible ver que el Estado-Nación de Chile nace y surge y su desarrollo está profundamente marcado por estas relaciones coloniales a nivel global. Es decir, hay un sistema mucho más grande que ha estado marcando de forma categórica los procesos también que tradicionalmente se nos han enseñado a través de la educación escolar. Entonces, ahora quizás para ir haciendo un ejercicio un poco ahí más como de síntesis a todo esto que, que espero no haya sido muy disperso, ya que igual es como un periodo como largo en términos temporales, pero sin embargo que hay ciertas continuidades que resultan sumamente interesantes de observar, sobre todo al momento de pensar justamente como en el colonialismo, como el que quizás más allá del ejercicio como de hacer la definición, de decir qué es el colonialismo, lo que me parece interesante es como observar que es un tema que de alguna forma refiere o nos invita a mirar la continuidad de una serie de condiciones que han estado estructurando las relaciones entre sociedades y entre seres humanos durante los últimos 500 años. Y en esa línea, lo que me parece interesante como términos de continuidad, es por una parte como este vínculo que se genera a nivel de la expansión económica capitalista, de el traslado, la generación de nuevas rutas comerciales, marítimas sobre todo, por muchos años, los avances tecnológicos orientados al control militar de esas rutas comerciales, dígase, formas de hacer la guerra, básicamente, y cómo esta expansión también es la base de la circulación de capital y de capacidades de financiamiento. En el fondo, a mayor cantidad de circulación de mercancía a nivel global, también se va acelerando una mayor demanda de capacidad de financiamiento. El volumen de valor o el volumen de riqueza también va aumentando de forma sustantiva. Y este proceso de expansión económica, a su vez, ha estado como acompañado de una serie de formas de organizar los grupos humanos, formas de gobernar territorios, que ha ido evolucionando en función precisamente como de esos intereses. Se ha hecho como traje a la medida de lo que haya ido necesitando de alguna forma las potencias como en expansión económica. Lo fue en este caso como la formación de los estados-nación desde, no sé, la paz de Westfalia en adelante, responde justamente a que necesitamos una forma de organizar estos territorios y de organizar el comercio que nos permita sostener estos ciclos de circulación. Y en esa línea se puede observar que el lugar que ocupan las colonias no ha cambiado mucho. Así, primero, por ejemplo, la región del Cono Sur, primero fue colonia española y portuguesa, luego pasó a ser como parte de la esfera de influencia y de control de Inglaterra, luego desde la Segunda Guerra Mundial pasa a ser como parte como de la zona como comercial y de influencia de Estados Unidos. Y en ese contexto es que de alguna forma se trata de construir, instalar la idea de que hay un Estado-nación llamado Chile que tiene como estas tradiciones, tiene esta historia, tiene de alguna forma, existe como por derecho propio. Y estas estructuras o estas formas de una organización a estos sistemas sociales presentan una continuidad que sumamente, me parece como clara en términos del carácter piramidal de cómo se organiza la sociedad. Y este carácter como piramidal, además ha estado como acompañado de una serie
de ideas que justifican el lugar que le corresponde a cada uno en la pirámide. Y en ese sentido han sido como sociedades que, estas sociedades coloniales han sido sociedades que el justificar que la cúspide de la pirámide son hombres blancos ha estado, ha estado sostenida en una diferencia, en que hay una legítima diferencia de razas. Hay razas que son superiores a otras y que por ende a cada uno le corresponde su lugar dentro de la pirámide. De alguna manera, y ese relato ese enraizamiento con esta mirada con esta mirada bien racista en ese sentido, se expresa también, por ejemplo, en una serie como de distinciones, sobre todo como mecanismos de clausura, es decir, usted no puede entrar acá, usted no corresponde a esto, o bien en los sentimientos de orgullo, el orgullo de ser blanco, el orgullo de tener como una piel de color más clara, y no tener tanto rasgo indígena. Y a su vez también cómo se va asociando lo negro, lo indígena, como un marcador dentro de la división social del trabajo a ciertos tipos de trabajo. Es decir, los trabajos de servidumbre, el ingenio azucarero, la planta del cañaveral de azúcar, los lavaderos de oro, eran explotados por personas de rasgos indígenas, por seres humanos esclavizados. Y en la continuidad histórica, el trabajo doméstico, las labores o las faenas extractivas, en general los trabajos como más pesados, siguen siendo ejecutados por poblaciones ya sea afrodescendientes o con rasgos indígenas. Entonces, en ese sentido se puede ver una continuidad que no solo en el plano de la idea, no es solo como que exista como un sistema de ideas que se piense eso, sino que hay una división social del trabajo que se sigue reproduciendo y que a su vez es justificada muchas veces desde esta idea, que en algunos casos son resabios, otras son abiertamente, siguen vigentes. Y en este plano de sistemas de creencia, me parece muy interesante cómo también es posible trazar una continuidad en la forma en que se justificaba el llegar a imponer un mandato en el fondo, una relación de sometimiento, que en un inicio es muy asociado al derecho divino y la figura de Dios. Así, Dios me mandata y en mi misión evangelizarte y traerte a la civilización, incorporarte a la civilización. Y que hay una continuidad que es bastante análoga en su momento cuando comienza como el desarrollo también de otros avances del conocimiento científico europeo. Y la ciencia comienza también a instalarse como un lugar de poder, un lugar de poder tanto como en estas grandes potencias, por ejemplo, no sé, la Real Sociedad, la Real Academia de Ciencias de Inglaterra, que primero era un club real, primero había que tener como esa posición social para entrar y después hablábamos de los temas científicos. Como espacios también altamente elitizados donde se va fraguando un ideario de bienestar y de vida moderna, muy anclado justamente como en el desarrollo, en el progreso, en la integración a este sistema de producir y de circular mercancías, donde la modernidad pasa a tomar como este lugar de horizonte deseado al cual todos los sacrificios, todos los esfuerzos hacen valer la pena. Y es el lugar desde el cual también permite, en el fondo, al igual que Dios y la civilización, permiten hacer un ejercicio idéntico, que es decir, todo lo que ustedes piensan o todos los otros sistemas de creencia no sirven, no valen o están por debajo de mi propio sistema de creencia. Entonces, en esa continuidad, me parece que finalmente el asumir como que la ciencia europea en particular, es la única forma de producir conocimiento y verdades, es justamente como un gesto que posee esta herencia profundamente colonial, de la forma en la cual se relaciona este hombre blanco europeo con estos otros grupos humanos que va colonizando en el planeta. Entonces, en general, esa es un poco quizás como la panorámica de elementos de continuidad que permitirían quizás
poder referirnos a un fenómeno concreto al cual le podemos llamar como colonialismo, y colonialismo de alguna manera también acotado a este periodo histórico, así como el colonialismo capitalista del cual también somos parte, posee de alguna manera como esta configuración de elementos que se han ido solapando entre ellos, como conjugando también, y así como eso ha sido un proceso histórico, también posee ese carácter de que es un proceso en constante transformación y que puede ser transformado. Es decir, estas estructuras de sometimiento no son naturales y pueden cambiar. Y con eso quisiera quizás quedarme ahí para cerrar la parte de la presentación y poder abrir ahora un espacio más de diálogo, de conversación ahí en torno a este tema y a las ideas que han sido presentadas. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Andrés, por las explicaciones. A mí me quedó súper claro y es harta información, la verdad, para entender todo esto desde la parte histórica. Y bueno, también lo decías que era súper importante relevar el hecho en sí de sobre colonialidad más que definir conceptos, porque al final tienen igual un mismo discurso, ideas muy en común. Y claro, como que todo esto va mostrándose en que hay una relación entre colonialismo, con racismo o con otra forma de discriminación. Y, y el sometimiento que hay mencionadas dentro de una de las citas, y que es claro el mensaje que también trata de transmitir sobre cuestionarnos el por qué hay una pirámide, que lo destacaste mucho y eso es súper bueno. O lo que también mencionaba Álvaro Calfucoy por el chat sobre la idea de por la razón o por la fuerza, perdón, por la razón o por la fuerza, que está vinculada a esto con los abusos y con la imposición. Así que muchas gracias a ti por la exposición. No sé si alguien de los asistentes tienen algún comentario, preguntas, o si quieren abrir el micrófono o en el chat. Hola, ¿sí? ¿Se puede? Sí, sí, obvio. Bueno, buenas tardes a todos quienes están presentes. Em, bueno, entre los temas de las continuidades a modo de comentario y de reflexión, en verdad, creo que una fundamental y sobre la que no solemos hablar en espacios en donde hablamos de colonialismo, em, de anticolonialismo, de colonialidad, etcétera, es el tema de la lengua. Yo particularmente siempre me siento en un disco rayado en esa materia. Pero no es casualidad que estemos hablando del español, cuyo nombre es así por España, y que colonizó este lugar, ¿no? Que nuestro pensamiento sobre esta materia esté en español, que esta presentación, que los nombres que vemos acá estén muy ligados a esa historia de colonización de allí. Creo que una de las principales cosas que hay en las continuidades coloniales entre el colonialismo europeo y el colonialismo republicano, ¿no? Es el tema de la lengua, ¿no? Y con ello implica necesariamente eh, una perspectiva, una forma de ver el mundo que está cifrada a través de esa lengua, ¿no? Eh, Creo que en el fondo aquí la invitación es precisamente porque estamos de acuerdo con la presentación. Yo al menos tengo una línea de pensamiento muy similar a lo que propone Andrés, ¿no? Em, bueno, si queremos contravenir este orden colonial, creo que la forma más efectiva, incluso me atrevo a decir la única por la que de verdad vamos a eh, tener una perspectiva de mundo distinta, es rechazando la base misma sobre la cual se sustenta y se transfiere el pensamiento colonial en sus lenguas, ¿no? No solamente el español, desde luego, el inglés y el de las potencias, ¿no? Eh, Creo que es una tarea importante e interesante que realizar a futuro, eh, no solo quienes somos parte de primeras naciones previamente existentes a las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Sino quienes habitamos en esos territorios.
mientras no hablemos la lengua que corresponde al lugar y que corresponde a las personas que habitaron y habitan en esos espacios, no vamos a estar realmente desligados del colonialismo como tal. Obviamente no es un borrón y cuenta nueva y sería iluso pensar, creo, hacer como si no hubiera pasado nada. Y es cierto que la influencia del español va a estar, la influencia del inglés va a estar, del francés, del alemán, del portugués, pero creo que una urgencia que existe en la vida actual y que desde luego no podemos hacerle más el quite, esa es la necesidad de generar pensamiento anticolonial en lenguas que no sean del colonialismo, ¿no? En lenguas que no sean de las potencias coloniales. Allí planteo esa reflexión, desde luego, imagino que por un tema de tiempo prefería hacerlo solo en español, si bien me encantaría y creo que aquí sería muy valioso ofrecerlo en mapudungun, que es la lengua que enseño y que hablo. Y desde luego que tiene que ser en otras lenguas, y allí está un poco el mensaje y la invitación. Más allá de las ideas que plantea Andrés, quisiera plantear eso sobre la mesa, ¿no? La continuidad en términos lingüísticos, ¿no? Y que curiosamente es muy evidente en el término que utilizamos en mapudungun para referirnos al extranjero, ¿no? Huinca. No hay una distinción entre español y chileno. Es el que habla esa lengua y es el que llegó acá. Le decimos Huinca a ambos y eso es por algo, ¿no? Por las continuidades que existen entre una y otra colonia, ¿no? La colonia española en Chile y la colonia chilena acá. Eso, ese es mi aporte, mi comentario. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Álvaro. Frencho Mañón. Sí, hubiese sido muy valioso que lo dijeras en mapudungun y ojalá sea en una próxima instancia, sería muy valioso para nosotros como programa también que se pueda hacer ese intercambio de palabras. Bueno, acá en el chat el profesor Claudio Gutiérrez puso en el comentario: gracias Andrés, excelente presentación. Pregunta: en tu opinión, ¿es posible identificar una ingeniería colonial y ciencia colonial, el sesgo colonial de determinadas actividades, o simplemente la ciencia, la ciencia, la ingeniería, tienen la marca pecado de origen del colonialismo? A veces muy buena la pregunta. Muy difícil. Claro, y sí, y yo creo, bueno, y personalmente también creo que no solo quizás la ciencia, sino también yo creo que algo que me resuena harto de pronto también con las ciencias sociales, en el fondo con toda esta organización disciplinar del conocimiento que nos llega como herencia, un poco esta idea de que el sistema de producción de conocimiento, de verdades, se ordena así, de esta manera, con estos nichos, con estos feudos. Efectivamente yo creo como, en términos concretos, es una herencia o es una imposición que viene desde Europa. La academia, las academias en los países coloniales se hacen a imagen y semejanza de lo que era considerado como, en este caso, la cuna de la cultura, la cuna civilizatoria, que son las academias europeas. Entonces, ahí yo creo que ya nos pasamos a un plano quizás más de opiniones personales y tratando ahí como de no hacer el quita de la pregunta y más de una reflexión personal. Yo creo que las disciplinas o un poco estos espacios también para producir conocimiento, para desarrollar cosas también. Un poco el carácter o la impronta que puedan tener responde mucho al proyecto al cual se orienta. Es decir, si bien puede que tengan quizás como esta marca de origen de que fueron forjadas, o quizás también en el caso de la ingeniería, como esta gran disciplina para como el desarrollo de grandes máquinas o de grandes infraestructuras que lo transforman de alguna manera igual al ingeniero, como un sujeto, como
en un sujeto central de los procesos de modernización, es decir, como esta suerte, así, yo creo que es muy interesante como la ingeniería pasan a ocupar también este lugar como poco de privilegio y de salvador de aquel sujeto capaz de construir o de generar estas intervenciones en el mundo que nos llevan hacia un estadio más civilizado. Yo creo que si bien está eso y eso ya está, me parece que la posibilidad de cuestionarse tanto el origen y cuestionarse como en el presente, como la orientación es lo que de alguna manera permite pivotear quizás esa marca de origen. Es decir, si esto se sigue orientando como para la reproducción de la pirámide social, si cualquier disciplina se orienta o se sigue orientando para el someter otras poblaciones indígenas o para seguir reproduciendo en el fondo como desigualdades de clase, de alguna manera me parece que pasa más por ahí, como el para qué se usa la ingeniería o el para qué se usan las ciencias sociales más que como una imposibilidad más de fondo de que ya, esto nació así, no tenemos nada que hacer con esto, que se acabe la ciencia. Yo, en lo personal comparto más la otra mirada, de que pienso que en torno a ciertas orientaciones que permitan justamente una transformación de estas desigualdades, es posible repensar y como producir y construir formas de producir conocimiento en diálogos también como con otros sistemas de producción de conocimiento, asumir un poco el poder generar. Yo creo que si la ciencia no, o la ciencia moderna europea, como, o al menos como a mí me la enseñaron, no hace un gesto como de alguna forma de entender que es un lugar o es una forma de entender el mundo entre muchas otras y no es la única y la verdadera, claro, está como un poco condenada a seguir reproduciendo relaciones y vínculos coloniales. Pero si se hace como de alguna manera ese gesto de ya, somos uno entre otros sistemas de producir saberes, tengo la impresión de que es posible darle una orientación distinta. Súper. A mí, por ejemplo, me quedó dando vuelta lo que ayer conversábamos sobre el por qué las personas pertenecientes a pueblo indígena están mayoritariamente en ciertos trabajos o no en otro espacio, o lo típico de que se minimizan estos trabajos, porque al final de cuentas, al final todos estamos realizando algo en conjunto, por ejemplo, al levantar un proyecto y muy a modo de ejemplo, centralizándolo a lo que pasa en nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencia, que suele darse el asistencialismo, como muy colonial en ese aspecto, o que también se está trabajando a la par con un técnico, por ejemplo, en construcción, junto a una persona de ingeniería civil en X especialidad. Entonces hay que darse cuenta de que todos trabajamos a la par, no que uno sea como superior a otra persona, y el objetivo es autocuestionarnos y claro, esa era como la finalidad de este seminario para conversarlo entre todos nosotros igual. No sé si alguien más tiene otro comentario, si no, vamos cerrando porque igual el seminario era cortito o no sé si hay alguna pregunta. Ahí la profe Doris, ahí después Patricia. Pero primero démosle la palabra a Patricio Poblete, por favor. Gracias, Dori. Yo la verdad es que no termino de entender lo que se quiere decir cuando se habla de que la ciencia, al estilo que la conocemos nosotros, ¿no es cierto?, sería una de las posibles maneras de entender el mundo y habría otras tan válidas como ella, ¿no es cierto?, y que un poco sería como una especie de abuso de parte de las potencias dominantes, el imponernos esta manera de entender el mundo, ¿eh? Yo ese tipo de afirmaciones no las entiendo realmente. Quizás es porque mi formación en una facultad como esta, ¿eh?, que es una facultad de ciencias, básicamente lo que llaman ciencias duras, ¿eh? Y pienso, por ejemplo, en la física, ¿no? Todo lo que la ciencia ha ido mejorando cada vez más la manera como entiende el mundo físico. Teorías como la de Newton, ¿no es cierto?, que fueron extremadamente exitosas en explicar el mundo, fueron después reemplazadas, ¿eh?, mejoradas en realidad, por teorías como las de Einstein, que las engloban, pero que funcionan mejor en ciertos aspectos en que las de Newton no lograban explicar bien. Y eso tiene, como yo lo entiendo, poco o nada que ver con que sean teorías originadas en
qué sé yo, Einstein en la oficina de patentes en Suiza, tienen que ver con resultados que son testeables, que hacen predicciones, y esas predicciones podemos, a través de experimentos, saber si se cumplen o no, y si no se cumplen se descartan, si se cumplen se validan, pero siempre estamos sujetos a que nuevos experimentos pudieran arrojar discordancias que habría que buscar maneras de explicar. Y eso yo lo entiendo como un proceso intelectual que no es propio de la ciencia occidental, ni una ciencia mapuche, ni nada, es ciencia. O sea, cuando funciona, es ciencia, no tiene nada que ver con el origen. Y uno que pensó distinto y perdió a causa de eso, entre otras cosas, o sea, perdió oportunidades, era Hitler, ¿no es cierto?, que despreciaba cosas como la teoría de la relatividad porque lo llamaba ciencia judía. No es ciencia judía, o sea, es ciencia. Es como lo que dicen de la medicina alternativa. ¿Cómo se llama la medicina alternativa cuando funciona? Se llama medicina. Finalmente, las predicciones que hagan las teorías científicas tienen que ser testeables, y una vez que pasan los test, son aceptados, y no tiene nada que ver con que si el que lo originó fue un mapuche, fue un alemán o fue quien sea. Entonces no entiendo esa distinción que se trata de hacer entre que habría distintas maneras y que serían todas válidas. Eso nos conduce a pensar que, por ejemplo, sería tan válida las explicaciones astronómicas como las explicaciones astrológicas. Y eso yo claramente encuentro que no tiene ningún sustento. Eso. Andrés. Sí, creo que es un tremendo tema, sobre todo, claro, como por una parte así, el ejercicio como historizar, y por otro lado, los mecanismos de validación de ciertas ideas que efectivamente la ciencia, o lo que entendemos como ciencia moderna, viene como a proponer como justamente esta lógica más democrática también de poder establecer verdades o establecer leyes. Ahí respecto a eso, a mí me parece que, o quizás el plano que a mi juicio es necesario como integrar a esa lectura, es que la ciencia es una actividad humana, son ideas de seres humanos que establecen vínculos entre sí y con otros seres humanos. Y que en ese sentido hay una red de vínculos que no son equivalentes, no son todos idénticos. Y en ese sentido aparece una dimensión que podemos llamarle poder o relaciones de poder, que están permeando toda, en el fondo, como toda esta organización tanto de formas de producir ideas, instituciones en las cuales se validan esas ideas, mecanismos de circulación de esas ideas, financiamiento a programas de investigación, que de alguna manera yo creo que si bien no niegan el hecho de que, por ejemplo, podamos hacer experimentos respecto como una idea, en el caso como la ciencia más experimental también, porque es posible también quizás pensar una ciencia, o sea, de hecho existe una ciencia que no es estrictamente experimental, pero tomando como el caso ya, la que puede ser experimentable, es de alguna forma el hecho mismo de hacerse el poder estarse haciendo esas preguntas o el querer investigar esos temas o estar financiando ese andamiaje de investigación responde a una serie de condiciones sociales y históricas que escapan a la idea en sí misma que se quiere probar o demostrar. Entonces, si bien puede ser un buen sistema o la ciencia moderna puede estar efectivamente como proponiendo o quizá planteando estrategias efectivas o estrategias que funcionan para validar ideas respecto a cómo funciona el mundo. Asimismo, también el abstraer eso o asumir que eso está en una suerte como de desconexión del resto o está higienizado del resto de relaciones sociales entre los seres humanos, en el fondo invisibilizar vínculos que sí existen, porque sin ir más lejos, la mayor producción en general ha sido también como el aparataje de industria y armamento la que mueve y sigue moviendo como los grandes presupuestos internacionales de ciencia avanzada, así como
Entonces, eso no es casual en ese sentido. Entonces, mi comentario o mi respuesta como al comentario es como, comparto la complejidad de justamente hacer discutir de alguna manera como formas de, de alguna forma no sé, de cuestionar y de producir ideas y validar esas ideas en términos sociales y respecto como a lo que se quiere probar. Pero también está esta otra, o creo que es necesario incorporar esta otra dimensión de que al final hay una serie de relaciones sociales operando que también inciden en lo que se dice, en el cómo se dice, en el cómo circula lo que se dice. Eso se me viene un poco como a la cabeza con ese marco de ideas. Muchas gracias, Andrés. Profesor Carlos, que quería hablar, que tiene el micrófono encendido. Gracias, Alexandra. Sí, el tema, sí, estamos llegando, por ahí va. Esas son las complejidades, ¿ya? Esas son las complejidades que tenemos. Estamos llegando a un momento en que hay verdades que mueren, ¿ya? Hay sistemas de verdades que se deconstruyen, Derrida, ¿ya? Entonces, estamos en la deconstrucción, ¿ya? Salimos del espacio de la modernidad y entramos a la posmodernidad, o puede tener otro nombre, ¿ya? En donde las ciencias, y particularmente el método científico, o sea, el método científico tiene otro rol, ¿ya? Ya la realidad deja de percibirse como durante la modernidad. Durante la modernidad era imposible que entendiéramos a las mashis, a los yadiris, ¿ya? Porque la fe se sentó sobre la ciencia, la idea del progreso, ¿ya? Pero hoy día, por ejemplo, asistimos a un momento en que yo defiendo el método científico, pero porque es cómodo, digamos, pero va en decadencia. El claustro va en decadencia, ¿ya? Hoy día se deconstruye el oculto, Diderot, todo eso se deconstruye, ¿ya? Y se accede a nuevas formas de conocimiento. Ya no es la razón, es la emoción, ¿ya? Ya no es el método científico, es lo holístico, ¿ya? Y hemos llegado estamos comenzando una nueva fase, un nuevo paradigma, en donde la construcción de este nuevo sistema de verdades está basada o se asienta en la deconstrucción. De la misma forma que surge la modernidad y desconstruye todo el pasado medieval, ¿ya? De la misma forma, hoy día estamos asistiendo a ese periodo, ¿ya? Entonces, y en esos contextos, cuando observamos los paradigmas, vemos que las ciencias no han sido neutras. Las ciencias obedecen al poder de turno. Cuando la ciencia, cuando el poder era la iglesia, las ciencias tenían como referente a Dios y los 10 mandamientos. Cuando la ciencia, cuando el poder, tuvimos bajo el paradigma del progreso, la república, post-revolución francesa, ¿cierto? La ciencia se asentó sobre la razón. Y hoy día, bajo este nuevo paradigma del desarrollo, la ciencia está bajo el mercado, ¿ya? Bajo el mercado. Entonces, en ese contexto, la ciencia no siempre va a obedecer y va a dar respuestas similares, ¿ya? Porque cuando la ciencia observaba la realidad acerca de los pueblos indígenas, decían de que eran incapaces, ¿ya? Las ciencias hablaban de que la homosexualidad era perversa. Las ciencias hablaban de que la gente afrodescendiente eran incapaces, eran bárbaros, ¿cierto? Etcétera. Hoy día las ciencias están diciendo todo lo contrario. Hay otro punto que son las ciencias duras. Pero alguien puede afirmar que la teoría de Newton nos va a servir 1.000.000 de años más. Si alguien me dice sí, interesante,
Interesante. Pero si alguien me dice, mira, yo te lo puedo asegurar un 99,9% de que sí, en 1.000.000 o en 2.000.000 de años más, eso todavía va a ser vigente. Si es así, no es gol. ¿Ya? Y un casi gol no es gol. ¿Ya? Entonces, tenemos un problema, digamos, epistemológico, de ver, digamos, cómo lidiamos con estos elementos. ¿Ya? ¿Cómo lidiamos con estos elementos? Estamos en un proceso de ruptura tectónica, ¿ya? Y en este contexto todavía no muere lo que tiene que morir y todavía no llega lo que tiene que llegar. ¿Ya? Pero estamos entrando a otra fase en donde ya los viejos parámetros de la ciencia, digamos, hoy día van en retirada, para bien o para mal. A mí me parece que para mal, pero bueno, esa es mi opinión. Y a lo mejor en eso consigo, digamos, coincido con el profesor, digamos. Pero, claro, la realidad es como es, no como queremos que sea. Bueno, no quiero hablar más porque el próximo miércoles voy a hablar yo. Y lo otro, Andrés, excelente, digamos, felicitaciones, digamos, por la exposición, excelente. Vale, muchas gracias, Carlos. Ok, gracias. Yo nomás comentar que, bueno, yo creo que todo esto contribuye a una buena discusión, ¿ya? Dentro del programa lo que queremos nosotros en realidad es, bueno, evidenciar en realidad, como plantea ahí en el chat Claudia Rodríguez, que hay grandes desafíos hoy día que hay que resolver desde otra perspectiva, ¿ya? Porque claro, la ciencia convencional, yo diría, la ciencia, yo hablo un poco más de ciencia en un sentido más amplio, porque ciencias sociales, ciencias de todas las áreas, ¿ya? Yo creo que ha estado en manos de ciertos privilegiados, ¿ya? Entonces, también no han tenido acceso a ciertos pueblos, ¿ya? Y por ende también eso le da otra perspectiva en realidad cómo se desarrolla ahí a Patricia y a otros que me están escuchando. Entonces, yo creo que el programa lo quiere hacer metódicamente a través de impartir cursos de lengua, cultura, estas mismas charlas, para ir haciendo discusión. Porque obviamente hay muchas crisis hoy en día, crisis climática, social, y todo también, y muchas de ellas, como mencionaba Andrés, han sido causadas por las guerras, y guerras que han sido a veces causas de problemas que no están en manos de los pueblos indígenas, ¿ya? Entonces yo pienso que hay que considerar que nuestros pueblos cuidan la biodiversidad del planeta, ¿ya? Entonces tenemos que aprender ciertas cosas de los pueblos indígenas. Y en ese sentido ya tenemos algunos ejemplos en la facultad, por ejemplo, el desarrollo de una tesis de geología del estudio de los desastres naturales, cómo lo enfrentaban los pueblos, el pueblo mapuche en especial, ¿ya? Y claro, y ahí se puede hacer un enlace entre lo que es la ciencia dura, si queremos hablarlo, y la cosmovisión mapuche, ¿ya? Y hay todo un texto y publicaciones generadas al respecto, ¿ya? Entonces, yo pienso que no es que tengamos la solución acá hoy en día en el programa, pero yo creo que estamos en el camino de que tenemos que aprender aprender esta cultura y esta visión desde otra perspectiva, ¿cierto? Y desde los pueblos indígenas en especial, para desarrollar la ingeniería y la ciencia, ¿ya? Y ahí se van a llegar a nuevas soluciones, eso sin duda es mi opinión, ¿ya? Y yo pienso que por ahí estamos trabajando. Eso, Alexandra. Muchas gracias, profesora Doris. Y claro, me gustaría ahora leer el comentario de Álvaro para ir cerrando el seminario. Lo que él dice es: el siglo XX nos ha enseñado lo peligroso que ha sido y sigue siendo imaginar que la ciencia es abstracta y absoluta, sin evidenciar sus relaciones de poder y el servilismo al colonialismo. No imagino que la ciencia se deba invalidar, sino que se debe dejar de ser una imposición y una perspectiva única. Así que, bueno, ese como mensaje final lo encuentro muy valioso.
Así que a todas también muchas gracias a todas y a todos por conectarse y por sus comentarios para generar la discusión entre los que asistimos ahora. Y que, bueno, no solo va a quedar aquí, vamos a continuar la próxima semana en la sesión 2, Giro de Colonial y de Construcción Líquida, junto con el expositor Carlos Contreras, el miércoles 1 de junio a las 6 de la tarde. Y bueno, muchas gracias Andrés nuevamente por tu exposición, que a nuestro gusto fue muy clara. Así que bueno, French Mañón, Peucayalca, Pehuain. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.